Hola CryptoCompa, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre lo que es la estructura del mercado. Habrás notado cómo por muchas semanas el precio de Bitcoin y Ethereum se mueve de forma lateral, pero de repente explota o se hunde. Eso no es casualidad. Aprenderemos a identificar los puntos altos, los picos y los puntos bajos. También lo que es el rompimiento de la estructura o break of structure. Sin embargo, antes de empezar, haremos una pequeña mención sobre lo que es Wyckoff, quién era y cuál es su concepto. No olvidemos que nosotros nos enfocamos en TCT, el método creado por Koestra, Lars Koestra, pero que se basa en Wyckoff. Bueno, adelante. Richard Wyckoff fue un pionero del análisis técnico. A finales del siglo XX estudió cómo los grandes inversores manipulaban los mercados y creó un método para anticipar sus movimientos. Su enfoque, basado en la estructura del mercado y ciclos como acumulación y distribución, enseña a traders a identificar oportunidades antes de que ocurran. Wyckoff no solo predijo tendencias, sino que también la forma de entender el comportamiento de los precios. ¿Qué es la estructura del mercado? Es la relación entre los compradores y los vendedores. Cuando hay más compradores, el precio sube. Cuando hay más vendedores, el precio baja. Ahora, nosotros podemos ver en ese gráfico de Bitcoin que hay bastantes picos. Podemos ver picos acá, acá, acá y acá, entre muchos. Ahora, nosotros para poder identificar la estructura válida del gráfico o del mercado, tenemos que hacer uso de la regla de las 6 candelas. Estas 6 candelas básicamente describen los picos. En la regla de las 6 candelas tienen que haber al menos 2 candelas, y cuando digo candelas me refiero a esas. Cada una de esas candelas en este rango de tiempo es un día. Entonces cada una de esas candelas tiene que cerrar al principio, si vamos en forma alcista por ejemplo, una atrás de la otra de forma consecutiva, tienen que cerrar una por encima de la otra. Tienen que ser al menos 2 candelas. Aquí vemos 3 candelas, ¿verdad? Una, la primera, la segunda que cierra por encima de la primera y la tercera que cierra por encima de la segunda. Tienen que haber al menos 2 candelas. Ahora, las siguientes 2 candelas cierran abajo. Entonces es válido. Entonces, vemos acá, esa candela cierra por abajo de esta y esta cierra por debajo de esta otra. Aquí se puede ver ya un pequeño pico. A ver si podemos encontrar uno acá. ¿Ves? Aquí podemos ver un pico, que básicamente sería esta dirección. Ahora, vemos que aquí baja y después vuelve a subir. Vemos que hay también al menos 2 candelas consecutivas que están cerrando una por encima de la otra. Si volvemos a nuestro ejemplo, aquí vemos hay 1, 2, 3, 4 candelas que están cerrando una por encima de la otra. Si seguimos después, vemos que la estructura sigue de este punto hasta acá. Hay varias candelas que están cerrando una por debajo de la otra. Después hay una gran proyección alcista y el precio sube de forma exponencial prácticamente. Esa es básicamente la estructura del mercado. Ahora, hay que hacer hincapié de que si la candela está cerrando adentro de la candela anterior, no cuenta. Por ejemplo, aquí vemos que esa candela está cerrando adentro de la candela anterior. Entonces esa estructura no cuenta. Entonces podemos ver, volviendo a nuestro ejemplo,
sube y sube y sigue subiendo. Después la estructura baja y hay varias candelas consecutivas que están cerrando una por debajo de la otra. Después sube y vuelve a bajar. Ahora, si nosotros queremos hablar de un cambio de dirección, podemos verlo acá. Aquí también vemos cómo podemos encontrar los picos en estos puntos: 1, 2, 3 y 4. La dirección general de la estructura es alcista, pero llega un punto acá en el cual la dirección cambia al negativo, a una dirección bajista. ¿Qué pasó acá? Podemos ver aquí cómo rompe la estructura, a lo que le llamamos nosotros BOS, Break of Structure, rompimiento de la estructura. Podemos ver que el bajo, ese es el punto alto, después el punto bajo de la estructura, lo que es en inglés sería lower o el low. Aquí tenemos un lower high, aquí hay otro high, bueno, del punto bajo de la estructura. Después vemos que este high, el high de acá, está más alto que este. ¿Okay? Entonces no hay rompimiento de la estructura porque la estructura por acá va en forma alcista. Pero ya acá vemos cómo el precio está cerrando por debajo de nuestro punto bajo anterior. Tenemos un lower high, un bajo más bajo. Aquí tenemos un high o un low más alto y aquí un low más bajo. Podemos verlo con la línea roja, en el cual vemos que rompe. A partir de ese punto notamos que la estructura ya no está en forma alcista, sino en dirección bajista. Entonces nosotros podemos continuar de esta manera hasta notar también un nuevo rompimiento de la estructura, que eso sería más adelante, sería por acá. Si continuamos con la estructura, vemos aquí hay un rompimiento de la estructura. Aquí tenemos en dirección contraria, aquí teníamos dirección bajista, aquí estamos en un movimiento lateral, pero podemos notar que aquí ya hay un cambio y que el precio empieza a subir de nuevo en términos generales. Entonces, nuestro higher high en este caso es este y vemos cómo es roto. Tenemos un nuevo higher high y tenemos un nuevo higher low. Nuestro low acá es este y el nuevo es este. A partir de acá hay una nueva estructura, un rompimiento de la estructura y el precio sube y continúa. Ahora, como había dicho anteriormente, el rango de precio o el rango o cada candela de estas representa un día. Pero nosotros podemos ir a un rango todavía más pequeño. Por ejemplo, el de las 2 horas. Y podemos todavía refinar todavía más la estructura. Entonces, si nosotros empezamos acá, vamos a cambiar el color y lo vamos a hacer azul en un momento. Pero nosotros podemos ver que dentro de la estructura que teníamos hay todavía más estructura, más refinada, como le había dicho anteriormente. Vemos que hay más picos, más altos y más puntos altos o picos y puntos bajos.
Igual, para hacer la estructura o dibujar la estructura tenemos que siempre seguir la regla de las 6 candelas para escribir un punto válido o un pico válido. O sea, comenzando desde acá, a ver, vemos, por ejemplo, que a ver, de acá a acá okay, de ahí a ahí tenemos una dirección alcista. Después tenemos varias candelas que están cerrando de forma consecutiva. Vemos acá y acá. Bueno, esta no cuenta porque está cerrando adentro de esta otra candela. Pero aquí tenemos otras dos candelas, una que cierra debajo de la otra. Y ese punto es el punto bajo. Después continuamos viendo dónde hay más estructura. Vemos que el punto alto acá está cerrando, hay varias candelas cerrando en forma consecutiva una por encima de la otra en forma alcista. Después continuamos viendo la estructura. Después seguimos. Hay varias candelas que están cerrando de forma consecutiva en dirección bajista. Seguimos acá. Vemos también que hay varias candelas aquí que están cerrando de forma alcista. Pero bueno, aquí vemos dos candelas, pero no es el punto más alto. Y tenemos una candela intermedia entre el punto alto y el punto anterior. Esta candela, como ven, tiene un color distinto y tiene una dirección contraria. Si es el caso, esa no es estructura válida. Y extendemos nuestra estructura al siguiente punto alto, que sería acá. Ahora, tenemos varias candelas aquí que también están cerrando de forma inconclusa. Aquí tenemos dos candelas que están cerrando una por encima de la otra. Tenemos aquí varias candelas que están cerrando una por encima de la otra. Aquí el punto más alto, a pesar de que no cerró, de que no tiene una candela consecutiva, vemos que tiene un punto, una línea. Eso se llama wick, que eso lo explicaremos más adelante. Pero igual, aquí vemos que no hay tanto cambio en esta dirección. Tenemos aquí dos candelas que están cerrando una por encima de la otra. Y después un rango de precio en el que se mantuvo más o menos parecido. Ok, siguiendo con la estructura de este punto, seguimos al punto bajo. Vamos a ver. Aquí tenemos varios cambios de dirección. Vemos acá como varias candelas están cerrando una por detrás de la otra en dirección bajista. Después otro cambio acá. Después dirección bajista hasta llegar a este punto. Tenemos dos candelas que están cerrando de forma bajista. Otro cambio para acá. Vamos a verla acá. Como les había comentado, es un wick, que eso se explicará después. Después continuamos con el cambio de dirección. Varias candelas que respeten la regla de 6. Aquí tenemos unas candelas que están cerrando una por detrás de la otra. 3. Pero de nuevo, aquí ese no es el punto más bajo. Podemos extenderlo hasta este punto, que ese es el punto más bajo. ¿Ok?
Después tenemos un punto alto acá, pero no es el punto más alto. ¿Ok? Tenemos dos candelas que están cerrando, una por encima de la otra de forma consecutiva, dos candelas que están cerrando una por debajo de la otra en dirección bajista. Después de eso, seguimos, extendemos, porque igual este no es el punto más alto en este momento. Y vemos que aquí hay un punto alto y volvemos a bajar. Entonces, este es el rango de 2 horas. Digamos, pongamos este acá para que sea más bonito. Igual, los puntos están muy parecidos en este caso. Ahora, podemos hacer lo que hicimos anteriormente, de dibujar la estructura en un día, 2 horas. Podemos decir que el rango de un día es un rango alto, el de 2 horas es un rango medio, y si filtramos todavía podemos llegar a un rango todavía más pequeño, más definido, que por ejemplo puede ser el de 10 minutos o el de 30 minutos. Aquí podemos ver cómo todavía podemos refinar la estructura. Si pusieron atención también pueden ver que a partir de este punto hay un cambio en la dirección, ¿correcto? Si vamos a las 2 horas, hay un movimiento alcista y el punto más alto en este caso termina siendo este. Vemos que hay dos candelas que están cerrando, al menos dos candelas que están cerrando una por encima de la otra. Ahora, volviendo al rango de los 30 minutos, que es el rango bajo, podemos refinar la estructura. Vamos a cambiar el color. Ok, este lo vamos a hacer rojo. Ok, entonces vemos aquí la estructura refinada, vemos los picos, dibujamos la estructura siguiendo la regla de 6 candelas y a partir de este punto empezamos a ver un cambio en la dirección. Entonces empezamos a subir, vemos este punto alto, después volvemos a bajar, este punto muy cercano a ese, pero no necesariamente más bajo que él. Volvemos a subir, volvemos a bajar, volvemos a bajar, después aquí hay un rango de precios que no cambia mucho el precio en realidad. Entonces este creo que lo podemos extender hasta aquí. Después hay un rango de precios que, como ven, va prácticamente de forma lateral. Y aquí se empieza a notar un cambio en la dirección del precio y se ve como un cambio de bajista, de dirección bajista a dirección alcista.
Entonces podemos ver cómo los cambios van pasando, van sucediendo. Ahora, si continuamos, aquí hay un punto alto, después punto bajo, punto alto, y aquí hay otro punto bajo. A partir de aquí, vemos cómo cambian las direcciones. Y el punto de un día no es exacto porque no es tan detallado, pero vemos que el punto rojo y el punto azul están muy cerca, y el punto negro, que era el de un día, también están cerca. Entonces, cuando hay un cambio en la dirección, cuando hay un break of structure, un BOS, del rango de tiempo de 30 minutos o menor, puede desencadenarse en un cambio al time frame de mediano plazo y del mediano plazo al alto plazo. Todo comienza con el rango menor. Si vemos acá, estábamos en 2 horas. ¿Cómo se ve la estructura? Más refinada. A partir de aquí, del cambio que hubo en los 30 minutos, se ve también el cambio de dirección en el rango de las 2 horas. Y si vamos al rango del día, ¿dónde está? Así es como se ve. Entonces, yendo al rango más bajo, podemos sacar una conclusión o llegar a estudiar o empezar a estudiar el cambio de la dirección, el break of structure. ¿Ok?